Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de inglés de alcance. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. El primero son los relative clauses. ¿Qué son los relative clauses? Bueno, son términos que se utilizan para dar información extra sobre algo o alguien en una oración. They are terms used to give extra information about someone or something in a sentence. Cuando usamos los relative clauses, nos vamos a la oración. Y sabemos que una oración se compone de tres partes: subject, verb and predicate. Sujeto, verbo y predicado. Cuando usamos un relative clause, nos referimos al subject. La información extra que queremos dar es sobre el sujeto de una oración. Tenemos dos tipos de relative clauses: los defining y los non-defining. La diferencia consiste básicamente en la importancia que tienen estos para entender la oración. Defining clauses. When we want to add more information to the noun we are talking about, without the relative clause, the sentence loses its meaning and cannot be understood with the same sense. Cuando queremos agregar más información a la oración y al sujeto al que estamos hablando, si quitamos este relative clause, la oración pierde el significado, pierde el sentido que se quiso decir en un principio y no puede ser entendida de la misma manera. The non-defining relative clauses are when we want to add more information to the sentence, but the clause is not essential for understanding its meaning. If the relative clause is removed, we'll still be able to catch the same meaning said when using it. Aquí decimos que cuando agregamos un relative clause para brindar más información sobre el sujeto de la oración, este relative clause no es esencial para entender el significado expresado en la oración. Es decir, si lo quitamos, podremos seguir entendiendo la oración con el mismo sentido que si utilizamos el relative clause. A continuación veremos más ejemplos, algunos ejemplos para que quede esto un poco más claro. Un ejemplo de defining relative clause sería: a vet is a person who treats sick animals. Nuestro relative clause aquí es who treats sick animals. Y como vimos, los defining relative clauses son aquellos donde este término, esta expresión, pues, es esencial. It's essential for understanding the sentence. Nosotros aquí vemos que tenemos el sujeto, que es a vet is, un veterinario, es una persona que trata animales enfermos. Para el sentido de esta oración, lo que queremos hacer es explicar quién es un veterinario. Y no podríamos explicarlo sin decir que es quien trata a los animales enfermos. Por lo tanto, es elemental que utilicemos el relative clause who treats sick animals. Si nosotros solo decimos a vet is a person, no entenderíamos la oración con el mismo significado y el mismo sentido que si decimos a vet is a person who treats sick animals. Es alguien que trata animales enfermos. Ahora, un ejemplo de non-defining relative clause sería: my uncle, who is a doctor, is now in Europe. Aquí nuestro relative clause es who is a doctor. Y como mencionamos, los non-defining relative clauses son aquellos en los cuales el relative clause no es esencial para entender la oración y que si lo quitamos podremos entender la oración con el mismo sentido que si lo usamos. Por ejemplo, aquí la intención de la oración es decir que mi tío está en Europa. Entonces yo puedo decir my uncle is now in Europe y se entiende que mi tío está en Europa. O puedo decir my uncle, who is a doctor, is now in Europe. Mi tío, quien es doctor, está en Europa. Realmente el decir que mi tío es doctor solo es la manera de dar un poco de más información sobre quién es mi tío para que se entienda un poco más sobre él, pero la realidad es que el saber esto no cambia el hecho de que él esté en Europa.
Estas son básicamente las dos maneras de utilizar los dos tipos de relative clauses. Now we have the WH words. Estas palabras son las que utilizamos para expresar los relative clauses. Y pues básicamente son términos que crean los relative clauses. These are the terms that make the relative clauses. Para entender mejor este tipo de palabras, vamos a clasificar primero en qué tipo de sujetos se utiliza cada uno. Por ejemplo, tenemos people cuando hablamos de personas, de gente, y aquí utilizamos who y sus dos variantes, whose y whom. Pero también utilizamos that, el cual de igual forma se utiliza para el sujeto referente a cosas. Pero el principal de las cosas es which. Entonces tenemos que el único relative clause que comparten las personas y las cosas es that, el cual, si bien no empieza con WH, sí es considerado un relative clause. Para explicar mejor las variantes de who, tenemos whose y whom. Whose is the one that shows possession. Muestra la posesión de algo. Es decir, que alguien tiene algo, alguien es dueño de algo. En cambio, whom shows who receives the action of the verb, sobre quién recae la acción del verbo. Para entenderlo mejor, for understanding it better, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. More examples. Los otros tipos de relative clauses se relacionan con los sujetos place, time y reason. Lugar, tiempo y razón. Para un lugar utilizamos el término where. Para el tiempo, when. Y para explicar una razón, why. Con ejemplos los entenderemos mejor. Ahora veremos ejemplos de todos los relative clauses. Por ejemplo, un ejemplo de who, y veremos un defining y un non-defining relative clause de cada uno de las WH words. Who. Defining. A dentist is a person who checks teeth. Un dentista es una persona que checa los dientes. Sin el who checks teeth, nuestra oración quedaría incompleta al no dar a entender exactamente que un dentista es aquel que revisa los dientes. Un non-defining example sería: My dentist, who is also my aunt, checks my teeth. Mi dentista, que también es mi tía, checa mis dientes. El que sea mi tía no significa que deja de checar mis dientes, ni el decir que es mi tía cambia el sentido de la oración. Ahora, that. Hay algo importante con that. That solo puede ser utilizado como defining relative clause. It cannot be used as a non-defining relative clause. Por lo tanto, solo tenemos un ejemplo de defining. I like the paintings that my sister did. Me gustan las pinturas que mi hermana hizo. Which. Defining example. I wear a watch which is very cheap. Utilizo un reloj que es muy barato, el cual es muy barato. Non-defining example of relative clause with which. The watch I'm wearing, which I got on sale, is very cheap. El reloj que uso actualmente, el cual obtuve en rebaja, es muy barato. El hecho de que lo haya obtenido en rebaja, si lo digo o no lo digo, no cambia el hecho de que el reloj que traigo es muy barato. Whose, the one that shows possession. Defining example. The man whose car is green lives next to my house. Aquel hombre que tiene un coche verde vive al lado de mi casa. Non-defining example. The man whose siblings bought him the new house next to mine has a green car. En la primera, nosotros no podemos hablar de este hombre ni decir quién es sin decir que el coche que posee es verde y que vive al lado de mi casa. En cambio, en la segunda, en el non-defining example, yo digo que este hombre tiene un coche gris
Y además complementa un poco la oración diciendo que sus hijos le compraron la casa de al lado de la mía y que por eso vive junto a mí. Pero realmente se expresa la intención diciendo que tiene un coche verde y era lo más importante. Example of whom, the one that shows who receives the action of the verb. Defining example. The kids to whom you bought candies live in my hood. Los niños a los que les compraste dulces viven en mi barrio, en mi vecindario. Aquí vemos que la acción del verbo sería a quien le compraron, la compra de dulces. Y esta recae sobre los niños. Non-defining example. Those kids, most of whom live in my hood, were bought candies by you. A esos niños tú les compraste dulces. Esa es la intención de la oración. A lo cual agregamos el hecho de que viven la mayoría de ellos en el mismo vecindario que yo. Pero si yo digo esto o no, no cambia el hecho de que la persona con la que hablo les compró dulces a ellos. Example of where, the one that denotes places. Defining example. The town where I was born is amazing. El lugar donde yo nací es increíble. Non-defining example. Last week in that town where I was born, a concert was performed. Yo aquí agrego un dato curioso, que es que yo nací en ese pueblo donde se dio un concierto, en esa ciudad, pero el hecho de yo decir where I was born no cambia el hecho ni el sentido de la oración expresando que hubo un concierto en esa ciudad. En el primer ejemplo, defining relative clause, yo digo que en ese pueblo donde yo nací es increíble. Yo no podría dar a entender de cuál ciudad estoy hablando si no digo que es en la que yo nací. Por eso es un defining relative clause. Example of when. Defining. The time when our parents were kids was great. El tiempo que nuestros padres fueron niños fue increíble. Aquí no puedo dar a entender de qué época hablo si no digo que es cuando nuestros padres eran niños. Non-defining. My dad says his time as a child when also your dad was a kid was great. Aquí digo que cuando mi papá era niño era una etapa muy padre y digo que también cuando el papá de la persona con la que hablo era un niño, pues fue una etapa padre porque fue la misma etapa. Sin embargo, el decir esto no quita el sentido de la oración al decir que cuando mi papá, el mío específicamente, era niño, fue una gran época. Example of why. Defining. The reason why I decided to move was to be more comfortable. La razón por la cual me decidí mudar fue para estar más cómodo. Yo no puedo explicar el por qué decidí mudarme sin decir por qué quería estar más cómodo. O sea, es elemental para explicar la razón. En cambio, un non-defining example sería the reason I decided to move to a new home, which is why I have no time to do anything else, was to be more comfortable. Aquí el sentido de la oración es decir que quería estar más cómodo al decidir mudarme de casa, y agrego la información de que como estoy en un proceso de mudanza, pues no tengo tiempo para hacer ninguna otra cosa. Here we have some exercises for you to solve, unos ejercicios para que ustedes resuelvan con cada uno de estos relative clauses. El primero es a barn is a place whose when where animals sleep. It would be where. A barn is a place where animals sleep. Ahora tenemos you should stop eating when, where, why you feel full. Traten de poner pausa al video y de resolverlos, y adelante se mostrará la solución. Mientras los leeremos rápido. Chopsticks, originate in China, are usually made of wood. My son, something. Wife is a nurse, lives in Bristol. I like the paintings, my sister did. That's the woman, something, stole my coat. The reason he told that is because he was angry.
with are you working with? Ahora sí, the solutions. A barn is a place where animals live. You should stop eating when you feel full. Chopsticks, which originate in China, are usually made of wood. My son, whose wife is a nurse, lives in Bristol. I like the paintings that my sister did. That's the woman who stole my coat. The reason why he told that is because he was angry. With whom are you working with? Y bueno, esta fue la primera parte del video de explicar the relative clauses and their uses. Now, we're going to a new topic, that is the uses of very, to, and enough. Estas expresiones sabemos que son expresiones muy comunes, ya que nos sirven para expresar la intensidad sobre algo que queremos decir. What do these terms indicate? They are used to indicate degree or intensity, so they modify adjectives, adverbs, and nouns. Aquí explicaremos cada uno. Very. Very intensifies the strength of the adjective or adverb and cannot be used with an extreme adjective, as delicious, furious, etc. It is used before an adjective, adverb, or some ing words. Es decir, intensifica la fuerza de un adjetivo o un adverbio y no puede ser utilizado con un adjetivo extremo, como son delicioso o furioso, ¿okay? Es decir, aquellos que llevan cualquier adjetivo al extremo. Otro ejemplo sería bueno, to means more than necessary or more than you want. Más de lo necesario o más de lo que se desea. It is used in a negative way, before an adjective or an adverb. Este es utilizado y es considerado un término negativo. Enough means adequate or necessary amount. If it is used with not, it denotes something not sufficient or not necessary. Always used after an adjective or adverb, but before a noun. Este muestra y expresa que algo es suficiente, es decir, con esto es más que necesario, más que suficiente y no se necesita más. Para entender mejor el uso de cada uno, veamos unos ejemplos. I had a very busy day at work. Tuve un día muy pesado en el trabajo. Aquí vemos que estamos utilizando antes de un adjetivo que es busy, ya que define que el día fue muy pesado, y le da más fuerza pues a la oración diciendo que fue un día muy pesado, intensifica. Con to sería it's too noisy in here, let's go outside. Como mencionamos, to también se utiliza antes del adjetivo, que aquí es noisy, y es un término que suele usarse de una forma negativa porque critica algo. Y sí, definitivamente aquí al decir it's too noisy, aquí es muy ruidoso, está criticando el hecho de que sea tan ruidoso, entonces vámonos afuera, let's go outside. Y con enough, como dijimos, muestra que algo es suficiente, es necesario. I think we ordered enough food to be satisfied. Ordenamos suficiente comida para quedar satisfechos, no necesitaremos más comida. Con esto es más que suficiente y necesario. Now, some exercises, algunos ejercicios para practicar. Los vamos a leer y traten de poner pausa al video y de resolverlos por su cuenta, y después, al retomar el video, se mostrarán las soluciones, mientras los leeremos. The food at this cafe is good. You are young to live by yourself. Wait until you are older. Do you have money? This pie is tasty. Can I have some more?
You are not speaking clearly. I can't understand you. The rent is expensive for me to live here. Ahora veamos las soluciones. The food at this cafe is very good. Es muy buena la comida en el café. You are too young to live by yourself. Wait until you are older. Se critica que esta persona es joven para irse a vivir sola y que mejor se espere. You are too young. Do you have enough money? ¿Tienes el suficiente dinero? This pie is very tasty. Can I have some more? Este pie está muy bueno. ¿Puedo probar más? You are not speaking clearly. I can't understand you. No me hablas claro. No. You're not speaking clearly enough. I can't understand you. No me estás hablando lo suficientemente claro. O sea, lo necesario que es. O sea, lo necesario que tiene que hablar de claro esta persona para que yo le pueda entender. Enough. The rent is too expensive for me to live here. Aquí, en un sentido negativo, se critica lo caro que es la renta de esa casa o propiedad para que esta persona pueda ir a vivir ahí. So, we use is too expensive. Me gustaría compartirles esta infografía que explica un poco a detalle cómo funcionan los relative clauses y da 5 facts que pueden ser de gran ayuda para entenderlos mejor. En especial, me gustaría enfocarme en el quinto, el cual es un fun fact de estos relative clauses, ya que si tenemos un sujeto automáticamente después del relative clause, en caso de que usemos which, that o who, podemos eliminar este relative clause e irnos directo al sujeto. Por ejemplo, the house which they bought was very nice. The house they bought was very nice. Bueno, pues esto fue todo por hoy de la clase de inglés. Lo más importante es que aprendimos el uso de los relative clauses, las WH words, que son las que nos ayudan a definir este tipo de relative clauses, y también sobre las expresiones very, to and enough, que son las que nos ayudan a reforzar la intensidad o expresar el grado de importancia que tiene en una oración algún adjetivo. So, now we know the importance of the relative clauses, that they help us to know more information about something or someone. Also, we've learned of the difference between very, to, and enough, and the intensity that they express in a sentence. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para ver el video y les haya servido mucho, y nos vemos en el próximo video. Gracias.